Nuevamente saludamos a nuestros hermanos de la zona de Guarenas, Guatires y Caucagua y a todo el pueblo del Señor que pueda estar escuchando este audio. Hemos estado observando algunos milagros que el Señor realizó y ver en ellos algunas verdades que se aplican a una asamblea. En esta ocasión vamos a leer otro de los milagros del Señor y lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta allí está bien, en la confianza de que el Señor va a prosperar y bendecir su santa palabra. Este milagro que tenemos registrado a continuación es un milagro muy sorprendente, como todos los milagros del Señor. Un milagro que nos deja lecciones muy preciosas, aplicables en nuestra vida. Porque como creyentes, nosotros en alguna medida vamos a afrontar tormentas. El creyente es visto como un marinero que está navegando en algunas ocasiones en aguas quietas, reposadas, pero hay ocasiones en que el creyente navega por aguas turbulentas. Y así también es la asamblea. La asamblea es una nave, como a veces cantamos, la nave evangelista. Es una nave que está en aguas donde en ocasiones la asamblea está experimentando tiempos de bonanza, tiempos de bendición, tiempos donde el pueblo del Señor está animado y donde aparentemente la navegación es muy quieta y reposada. Pero de repente, sin pensarlo, sin imaginarnos, nos vemos envueltos en una tormenta. Hemos aprendido en otras ocasiones que hay en la Biblia varias tormentas que son dignas de mencionar y que también nos enseñan lecciones. La tormenta que afrontó Jonás es una tormenta donde él fue el responsable. Y hay ocasiones cuando uno es responsable en que la asamblea afronte una adversidad, como fue el caso en Corinto. Habían los responsables de que aquella asamblea estuviera librando grandes tormentas. Entonces, en el caso de Jonás, él se convierte en un responsable de la tormenta. En el caso de los discípulos encontramos que ellos vivieron otra tormenta y el Señor estaba con ellos. Y esa tormenta pudo ayudarlos a entrenarse, a formarse, a capacitarse como los apóstoles que llegaron a conmover al mundo. Entonces, esa tormenta tuvo como objetivo el desarrollo y el crecimiento espiritual. Igual que esta tormenta que estamos aquí considerando,
en Mateo capítulo 14, donde hemos leído, aquí el Señor está entrenando a sus discípulos, los está capacitando, los está formando. Ellos van llegando a tener una comprensión mayor de su Señor. Aquí ellos dicen, en esta tormenta, termina la porción diciendo, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En la tormenta que ellos se enfrentan, dice la escritura, Marcos 4 y 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos aquí no tienen una comprensión tan clara de quién era el Señor, porque están preguntando después que Él reprendió la tormenta, el viento y calmó las aguas, diciendo calle, enmudece, cesa el viento y se hizo grande bonanza. Entonces ellos preguntan, ¿quién es este? Lo desconocen, no tienen un conocimiento claro de la persona del Señor Jesucristo. En cambio, en esta tormenta, ellos ya tienen una comprensión mayor del Señor, han ido creciendo en su conocimiento del Señor. Y aquí entonces dice que le adoran diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Y hay una cuarta tormenta que es la que encontramos en el libro de los Hechos que afrontó el apóstol Pablo, donde él no fue el responsable de esa tormenta, donde el responsable de la tormenta fueron otros, aunque él estuvo involucrado en ella. Y eso nos hace pensar en asambleas donde otros son los responsables y, sin embargo, afrontamos circunstancias y situaciones tormentosas como asambleas. Entonces, vamos a ver algunas lecciones que se desprenden de este episodio. Y la primera lección es que el Señor sabe cuando nosotros estamos afrontando una tormenta. Él conoce perfectamente lo que nosotros podamos estar viviendo. Es interesante que en el versículo 22, Él manda a sus discípulos a que entren en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Ellos debían contar con la palabra del Señor, porque el Señor les está diciendo que entren en la barca y que vayan a la otra ribera. Su palabra ya debía ser para ellos una promesa confiable de que si Él les decía que iban a ir a la otra ribera, ellos iban a llegar a la otra ribera, como efectivamente sucedió. Ellos llegaron al versículo 24, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Se cumplió lo que el Señor había ordenado. Y hay una lección muy sencilla que encontramos en este pasaje. Y es que, hermanos, es mejor estar en medio del mar embravecido, en una noche oscura, en una tormenta grande, en la voluntad del Señor, que está a la orilla, en calma, sereno, sin la voluntad del Señor. ¿Qué es la lección? Que no importa a dónde el Señor me lleve, pero si su voluntad está conmigo, si está haciendo la voluntad del Señor, aun cuando esté en una tormenta, eso es un lugar seguro. Ellos obedecen y ellos se embarcan en esa travesía. El Señor sube al monte a orar aparte. Y como estamos señalando, el Señor sabe cuando estamos en una tormenta. Y aquí Él funge en esta porción como nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Uno que está oficiando por nosotros, que está rogando por nosotros. Y eso es alentador, eso es animador. Saber que el Señor está como nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, los discípulos obedecen al Señor, el Señor se va a orar aparte y nos dice la Escritura que
el Señor los vio remar con gran fatiga. Uno puede leer los 3 evangelios que nos presentan este episodio y uno va a encontrar que el Señor los vio remar con gran fatiga. Él está allí, hermanos, como nuestro sumo sacerdote, ya he dicho, está allí vigilante, está allí consciente de nuestra necesidad y está intercediendo por nosotros. Él conoce bien las tormentas que nosotros enfrentamos. Hermanos, eso nos debe dar estímulo que como pueblo de Dios, Él sabe las circunstancias que estamos viviendo, no son desconocidas. Yo sé que nosotros conocemos ese atributo divino como es la omnisciencia de Dios. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Pero hay ocasiones, hermanos, en que esa verdad tan conocida, tan clara en la palabra de Dios, el Dios que todo lo sabe, a veces se diluye por las pruebas y las adversidades que nosotros estamos enfrentando. Y perdemos de vista que nuestro Señor conoce nuestras circunstancias. Ese himno que cantamos, que lo sabe todo el Padre, es mi certitud. Y que con gracia Él por mi vela, con solicitud, todo cuanto Dios permita, obra para bien. Y deseo solamente responderle amén. Entonces, hermanos, Él conoce cuando estamos atravesando una tormenta. Pero no solamente conoce, sino que Él está con nosotros cuando estamos atravesando una tormenta. Podemos disfrutar de su presencia. Eso lo vemos en el versículo 25 al 26, 25 y 26. Encontramos que el Señor a la 4ª vigilia de la noche se hace presente andando sobre el mar. Una cosa es que alguien conozca de nuestras circunstancias, de nuestras adversidades, de nuestros problemas, pero no puede estar con nosotros. Uno sabe que es alentador el que uno pueda estar consciente de que hay hermanos y hay familiares que conocen de nuestras circunstancias aflictivas, pero en ese momento no pueden estar a nuestro lado. En cambio, el Señor no solamente conoce más que nosotros mismos las circunstancias que afrontamos, pero no solo eso, sino que también está con nosotros. Su presencia nos acompaña. Y Él no está sometido a las tormentas. Él las controla, como lo vamos a ver. Él tiene el dominio. Y Él viene andando sobre las aguas, rompiendo una ley, la ley de la gravedad. El único que pudo andar sobre las aguas fue el Señor, y el Señor ayudó a Pedro a andar sobre las aguas, caminar sobre las aguas. Entonces eso es una lección que nos enseña, hermanos. Él no se va a ahogar como nosotros nos ahogamos. Él camina sobre las aguas. Él puede caminar sobre nuestras tormentas, sobre nuestros problemas. Y cuán importante es su presencia. Saber que el Señor, Él está a nuestro lado. Nunca te dejaré ni te desampararé. Contar con su presencia. Hay pasajes muy preciosos que nos enseñan esa verdad tan oportuna, como Isaías capítulo 30, el versículo 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían. Él va a esperar para tener piedad de nosotros. Él va a llegar en su momento, hermanos. En el momento oportuno, en el momento preciso, Él va a llegar. Probablemente estamos atravesando la tormenta y todavía no vemos esa manifestación del poder divino calmando la tormenta, pero Él va a esperar su momento. Fue a la 4ª vigilia de la noche, no fue al principio, no fue la primera, la segunda, sino a la última vigilia, la más oscura, porque la situación de ellos era una situación apremiante.
pero qué bueno es contar con su presencia. Y como pueblo de Dios, nosotros hemos atravesado tormentas muy fuertes, hermanos. Las circunstancias que ha vivido Venezuela por años, la pandemia se unió y agudizó la crisis, la tormenta arreció, hermanos. Pero si algo podemos decir es que su presencia ha estado con nosotros. Y como dice el salmista, Salmo 27 y el versículo 14, dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Que el Señor nos permita poder tener paciencia, poder saber que Él va a llegar en su momento, en el momento preciso, como fue en el caso de los discípulos. El Señor se hizo presente para manifestarse. Y aquí vemos, hermanos, que ellos pensaron que era un fantasma, porque el miedo les hizo nublar su visión. Muchas veces, hermanos, estamos envueltos en el miedo producto de las circunstancias que estamos viviendo y nos nubla la visión del Señor. No tenemos una visión clara, una visión diáfana. A veces confundimos al Señor. Aquí está confundido con un fantasma. En el caso de María Magdalena, confundió al Señor con un hortelano. ¿Por qué? Porque hay circunstancias, hermanos, que estamos atravesando que nos nublan la visión del Señor y no lo podemos identificar. Pero en tercer lugar, queremos ver que el Señor tiene un propósito en la tormenta. El Señor va a llevar a cabo un plan en la tormenta. Como ya hemos señalado, estas tormentas que atravesaron los discípulos fueron formativas, fueron para desarrollar un conocimiento del Señor y de su persona, para confiar en Él y en su palabra. Como ya he dicho, el hecho de que el Señor diera la orden de que se embarcaran y la orden de que fuesen a la otra ribera, para ellos eso era una palabra, una promesa fiel, que ellos debían apropiarse de ella. Pero en esta tormenta vamos a ver dos cosas que ellos llegaron a conocer del Señor. Ellos llegaron a conocer su persona, llegaron a tener un conocimiento superior, mayor del que ya tenían del Señor. En el capítulo 8 de Mateo, como señalamos, ellos enfrentaron una tormenta, registrada también en Marcos. Pero aquí, hermanos, vemos que este episodio hizo de ellos unos creyentes que tuvieran un conocimiento mayor de la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así la escritura, Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí, hermanos, el objetivo de todo creyente, la ambición, el anhelo, el deseo de todo salvado, es tener un conocimiento del Señor cada día más. Cantamos: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Y es un detalle interesante, hermanos, que le conocemos a Él más en la medida en que somos quebrantados por las adversidades y por las dificultades. Ese es una escuela, hermano, donde el creyente es donde más aprende del Señor. En la escuela del dolor, la escuela de las tormentas, la escuela de las adversidades. Es allí donde conocemos más de la persona del Señor. Porque si no tuviésemos dificultades, problemas, adversidades como individuos, como familias o como pueblo de Dios,
nuestro conocimiento del Señor sería limitado. Aquí está el apóstol Pablo. Su anhelo era conocerle a Él, tener una apreciación mayor de su persona, un conocimiento más profundo, más íntimo, y ese era el enfoque de su vida. Aquí los discípulos aprendieron que su Señor tiene control sobre los cielos y la tierra, y Él camina sobre las olas del mar. Eso lo expresa en el libro de Job, capítulo 9, versículo 8. Él tiene todo bajo su dominio, bajo su control. No hay nada que escape de su divino control. Entonces, hermanos, este conocimiento de su persona le hizo pues a ellos adorar. Es lo que vemos en el versículo 33, donde hemos señalado que ellos le adoran, le rinden honor, gloria, porque conocieron más de su persona. En la primera tormenta pregunta, ¿quién es este? Aquí dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero otra cosa que llegaron a conocer fue su poder. Conocieron la persona del Señor, pero también conocieron el poder del Señor. Ese poder manifestado cuando no solamente camina sobre las aguas, sino que también hace que Pedro se baje de su embarcación, se baje de aquel lugar más seguro, humanamente hablando, en medio de la tormenta, que era aquella barca que se iba a hundir. Y él se baja. Y nosotros siempre hemos dicho que este episodio es digno de imitar. Aquí vemos que Pedro manifiesta una fe inquebrantable, porque él sabía que si era el Señor, él podía hacer que Pedro fuese a él sobre las aguas. ¿Qué conocimiento tenía Pedro del Señor? Sabía del poder de él. Y el Señor le dice, ven. Sola esa palabra, ven. Y Pedro se agarró de esas palabras. Hay que mirar y admirar la grandeza de este hombre en este episodio. Se baja y va caminando sobre las aguas, solo que en ese trayecto él quitó la mirada del Señor, la colocó en ese mar embravecido y se llenó también de miedo y comenzó a hundirse. Hermanos, la lección por demás la hemos oído muchísimas veces, pero no está de más volverla a repetir. Que Él nos permita poder siempre mirarle a Él. Ese es el éxito. La vida nuestra comenzó mirándole a Él, continúa mirándole a Él, y este es un ejemplo, y va a terminar mirándole a Él. Pero en la eternidad, realmente nuestra gloria consistirá en nuestra adoración a Él. Y aquí vemos, hermanos, que en medio de la tormenta, si algo nos va a garantizar el éxito, la victoria, el triunfo, será mirarle a Él, no quitar nuestra mirada del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Pedro, cuando se está hundiendo, él grita, Señor, sálvame. Es ese clamor, ese ruego, y en el instante el Señor lo saca de ese mar donde se estaba hundiendo. Y siempre he pensado que para mí no hay un momento más agradable en la vida de Pedro cuando él estaba caminando al lado del Señor en esa tormenta. Qué memorable debió haber sido aquel episodio en la vida de aquel apóstol. Y por eso es que cuando él escribe su primera y segunda carta, él escribe por experiencias propias. Los creyentes estaban pasando por una gran tormenta, hermanos, siendo afligidos, siendo azotados por los enemigos, muchos martirizados. Los creyentes habían perdido mucho, estaban en medio de la tormenta, y Pedro podía animarles, consolarles, fortalecerles, hablarle al corazón, porque él mismo había experimentado el tener que afrontar tormentas, pero saber
que el Señor no solo las conoce, no solamente el Señor está con nosotros, sino que también tiene un propósito de que conozcamos su persona y conozcamos su poder. En último lugar, versículos 32 y 33, dice allí que ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Al subirse en la barca, se calmó el viento. El Señor está controlándolo todo. No fue antes de que se subiese en la barca, sino fue en el momento en que se sube en la barca, entonces la tormenta cesó el viento, porque Él está controlando cada circunstancia de nuestra vida, cada circunstancia que nosotros afrontamos como asamblea, como pueblo del Señor. Esta palabra, hermanos, de ánimo, de aliento, para muchos del pueblo del Señor y para todos nosotros como venezolanos en este tiempo de pandemia a nivel mundial, en este tiempo de dificultades. Reconocemos que a veces la vida ha sido más difícil, hermanos, para nosotros. Las circunstancias han sido más adversas. No ha sido fácil para nosotros llevar a cabo la obra del Señor. No ha sido fácil para muchos hermanos conseguir el pan de cada día. No es fácil ni siquiera llenar nuestro tanque de gasolina. Todo ha sido difícil, tormentoso en un sentido. Pero hermanos, tengamos confianza, tengamos convicción de que el Señor lo sabe todo. Él no está ajeno a nuestras circunstancias que vivimos. Él no está ajeno a nuestras situaciones, a nuestras preocupaciones y ansiedades. Él tiene el conocimiento perfecto, pero no solamente descansamos en que Él conoce, sino que Él está con nosotros. Él nos acompaña. Él no nos va a dejar solo. En su momento, su presencia se hará manifiesta, aunque su presencia no nos abandona. Que ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él tiene propósitos nobles en medio de estas circunstancias. Vamos a conocerle más a Él, a aprovechar estas circunstancias aflictivas, porque le hemos conocido. Sin duda alguna, hermanos, todos nosotros tenemos la convicción de que hemos conocido más al Señor que antes. Hemos conocido su persona y hemos conocido su poder. Y sabemos, hermanos, que el control lo tiene Él. Nada se ha escapado de su divino control. Nada, absolutamente nada de lo que nos ha acontecido ha sido por las fuerzas ciegas del destino, sino por el contrario, ha sido el control que Él ha ejercido en nuestras vidas. Que el Señor pues nos ayude y Él bendiga su santa palabra.